Otra parte muy importante, ya pasamos de las prácticas higiénicas a hablar de la capacitación que deben recibir los manipuladores de la cadena cárnica. Se habla de que deben recibir capacitaciones anuales, continuas, como un mínimo de 10 horas. Ese ente o esa persona que vaya a realizar la capacitación debe estar habilitado por la Dirección Seccional de Salud de Antioquia o de cualquier otro departamento. El manipulador de alimentos, especificando de pronto dentro de esos temas de capacitación como obligatorio las buenas prácticas de manufactura, hasa e inocuidad de la carne. Dentro de esas capacitaciones se le debe entrenar al manipulador para que logre analizar cuáles son los puntos críticos que están bajo su responsabilidad, cómo hacer vigilancia, monitoreo. Además deben conocer los límites críticos y las acciones correctivas que se deben tomar ante cualquier desviación. Ahorita vamos a hacer una pequeña reflexión sobre cuáles son las prácticas indebidas que usted como expendedor cárnico realiza. ¿Se sintió de pronto identificado con alguno de los ejemplos que di? O si tienen otros ejemplos claros, nos podrían relacionar en la parte de los comentarios. Vamos a hablar entonces ahorita de las prácticas de lavado de manos correctas. Nos vamos a encontrar muchos instructivos con diferentes pasos, o algunos similares o algunos que omiten unos más que otros. Yo les voy a contar una anécdota muy particular que me pasó una vez cuando estaba realizando un muestreo microbiológico en manos para identificar si en las manos había de pronto coliformes totales o fecales. Los coliformes totales nos hacen referencia a un grado elevado de suciedad de pronto de las manos, pero cuando nosotros hablamos de coliformes fecales estamos hablando de algunos microorganismos que pudieron haber quedado en la mano después de pronto de ir al baño y no lavarse bien las manos. Entonces, dentro de esta reflexión me quedó que a veces no es tanto hacer énfasis en los pasos del lavado de manos, sino en garantizar primero el tiempo, que debe ser mínimamente 20 segundos de contacto con el jabón para que éste logre hacer el rompimiento de esas membranas de los microorganismos y los pueda destruir. Entonces 20 segundos mínimamente. Y segundo, que se deben iniciar lavando como primera vez desde los codos hacia abajo. Y ya ustedes aquí pueden establecer un montón de procedimientos de cómo lavarse en las manos, incluso pueden realizar ustedes unos propios. Lo importante es garantizar que absolutamente toditas las partes de la mano entren en contacto con el jabón y se garantice el tiempo. De esta manera nosotros estaríamos garantizando un buen lavado de manos. Vamos a conocer un poco de pronto la trayectoria de la carne antes de que llegue hasta el expendio de carne, que de pronto ustedes no conocen, y cómo las buenas prácticas de manufactura cobran tanta importancia. La primera etapa en el beneficio o faenado animal está la llegada de los animales, es decir, el transporte. Allí la norma le pide a las plantas de beneficio que el animal ingrese a la planta por sus propios medios. Deben venir acompañados de una guía de movilización animal que emite el ICA, donde se especifica la cantidad y la especie. La recepción del ganado se realiza en camiones a través de rampa hacia los corrales, donde permanecen un aproximado de 12 a 24 horas antes de su faena. Aquí en estos corrales se realiza una inspección ante mortem por parte del médico veterinario del propio establecimiento, es decir, de la planta de beneficio, o en su defecto del INVIMA. El inspector o el médico veterinario recibe como todos los datos de la producción primaria, controla el cumplimiento de la norma del bienestar animal, inspecciona el animal vivo, posteriormente también su carne y todo el proceso obtenido de esta. En el transcurso de la inspección se toman decisiones que pueden afectar los animales vivos y sus carnes, ya que aquí se pueden generar dictámenes de tomas de muestras oficiales para la investigación de residuos, encefalopatías
la supervisión de la higiene del sacrificio y el control regular de toda la higiene en absolutamente toda la parte del sacrificio. Insensibilización es el primer paso del sacrificio animal. Se busca que el animal tenga una pérdida profunda de la conciencia para evitar cualquier sufrimiento en los diferentes o en los siguientes pasos de esta etapa de beneficio o faenado. Aquí el animal se le hace una perforación con una pistola perneo-cautiva, que lo que hace es una perforación a nivel de cráneo y genera esa, digamos, muerte cerebral del animal. De allí el animal es izado, quiere decir colgado a un sistema de rieles de una de sus patas. Esto con dos propósitos: una, facilitar el manejo y el tema de la sangría, y segundo, evitar la contaminación de la carne, porque ya se empieza en los siguientes pasos a exponer completamente la carne. Después del izado pasa a una canaleta donde ya se hace a nivel de cuello, seccionando pues como los vasos sanguíneos y provocando la salida de sangre, y por último la muerte del animal, es decir, que es aquí donde el animalito muere por una anemia aguda. Todas las etapas que siguen de aquí se van a empezar a llamar faenado. Desde una plataforma secundaria se encuentra un operario realizando una pequeña incisión en el recto y un ligamiento de este recto con una banda o piola para evitar la contaminación de materia fecal al momento de la separación de las vísceras. Después de esta etapa se empieza a retirar completamente la piel del animal. Hay muchas plantas que tienen diferentes tecnologías, depende del acompañamiento de un operario, pero básicamente consiste en retirar la piel de la parte de la canal. Evisceración consiste en cortar el esternón para extraer las vísceras que pasan luego a ser inspeccionadas. Esto se llama inspección post-morte. Las vísceras blancas o rojas se dividen en dos conductos diferentes para ser analizadas y también tratadas. Aquí es muy importante identificar y saber que desde la muerte del animal, que ya dijimos que fue en el momento de la sangría, no pueden haber pasado más de 30 minutos porque ya se puede hablar de una contaminación de vísceras a la carne como tal, y se podrían entrar a decomisar este producto cárnico a manera general. Ya una vez extraídas las vísceras se pasa a algo que se llama inspección post-morte, donde se van a evaluar, se van a hacer algunas incisiones a nivel de corazón, de vaso, y poder identificar una de las siguientes patologías en las vísceras. Empezamos con los pulmones. Dentro de las patologías más comunes tenemos efisema intersticial, que se caracteriza por una acumulación de aire dentro del pulmón, y superficie también corte que muestran algunos septos presentes fluidos hematoso de aspecto gelatinoso, es decir, lo que podemos apreciar en esas imágenes, ese contenido color amarillento translúcido es ese efisema intersticial. También está en pulmones neumonía lobar, es lo que ustedes logran presenciar en la imagen de coloración rojo. Es un lóbulo craneal consolidado, es decir, hepatizado. Pudo haber tenido el animal alguna enfermedad respiratoria, infecciones, y inmediatamente pues digamos que son las dos patologías más comunes que encontramos en pulmones. Hay una tercera que está muy asociada digamos ya a manejo, que se llama broncoaspiración, y hacen pequeñas incisiones en los bronquios, y si se encuentra contenido ruminal, que es lo que las vaquitas normalmente mastican, quiere decir que el pulmón estaría contaminado y se iría a decomiso. Ahí también se puede identificar la cirrosis hepática ya en otro órgano, y es donde se puede identificar más que todo en el hígado, en el vaso, que está producida pues digamos que en su mayoría de veces
por acciones tóxicas o infecciosas o parasitarias, como el caso de la fasciola hepática, que es la imagen que logran ver, son pequeñas cavidades que realizan los parásitos para poderse desplazar y vivir dentro de estos órganos. Después de que se hace la inspección post-morte, se hace la división de la canal con una sierra mayor y aquí queda expuesta completamente la médula espinal. Se hace también el retiro de esta, ya que es una fuente de contaminación biológica, lo que son los ojos y la médula espinal contienen material genético importante que pueden llegar a generar contaminaciones como la enfermedad de la vaca loca o la encefalopatía espoiforme bovina, como técnicamente se conoce. Por eso está prohibida la comercialización de este tipo de productos. Después de que la canal ha sido dividida, se realiza el lavado a presión, esto con dos finalidades: una, lograr bajar un poco la temperatura de la carne, y dos, poder retirar el exceso de sangre y de pronto de grasa que tiene la canal. Aquí también se realiza una pequeña inspección de la canal, evaluando de pronto hematomas que se puedan presentar dentro de la carne por una vacuna. Entonces se hace una inspección general de la canal, se aplica desinfectante, digamos un desinfectante como el ácido láctico o algunos residuales cítricos que pueden estar en contacto con la carne sin generar ningún tipo de cambio importante en cuanto a la parte sensorial, y lo único que van a ayudar es a generar poco bajo el crecimiento microbiano o a disminuirlo.